Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Estamos conversando con dos abogados, los señores John Garrido y Babjay Cruz Peñaló, y un destacado, bueno, son destacados también los abogados, y un destacado periodista y comunicador, ex legislador y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, José La Luz. Bueno, al final del segmento anterior hacía una pregunta. Quisiera saber la opinión de ustedes con relación a los montos conocidos de esos bienes declarados por los funcionarios que han sido designados en cargos públicos. Si les parecen ustedes que son normales o si en relación con anteriores declaraciones en otros gobiernos, estos tienen una diferencia abismal, como ya se lee en las redes. Bueno, ahí yo quisiera, como establecíamos en el segmento anterior precisamente, el tema de los montos es algo que puede ser, no puede ser. La única verificación y la única certeza que nosotros tenemos es que eso se verifique, que eso se cruce. Y usted hacía una pregunta al inicio del segmento anterior de cómo se podía hacer esa verificación, ese cruce. Y precisamente una de esas herramientas es el macheo de las declaraciones ante la DGI con las declaraciones de patrimonio que se hacen en Cámara de Cuentas. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, yo creo que ahí yo no, desde mi expertise jurídico, yo no soy quien para poder decir que usted se ha ganado mucho, se ha ganado poco. Lo que sí yo puedo decir es que es necesario investigar si eso proviene de una licitud o si tiene pues dudosa procedencia. Mira, Miguel, respecto a tu pregunta, yo lo que creo es que ya no son políticos, son empresarios y millonarios, conforme a esa fortuna que han declarado. Y no es que estoy cuestionándolo, porque ser rico y ser millonario no es que malo, pero dista mucho entre un empresario y un político, porque la política es una de las pocas profesiones que no deja dinero, si se hace con ética y si se hace con moral y cívica. Yo creo que esas declaraciones reflejan también que esos funcionarios les fue muy bien en los gobiernos del PLD. Su crecimiento económico fue excelente y su crecimiento de la economía individual o empresarial fue que les fue muy bien. Y eso es lo que yo interpreto, pero como dice el doctor Babjay, eso es lo que hay que comprobarlo. Comprobarlo es para uno salir de si es cierto o es falso, porque si son falsas, Miguel, si hay un documento falso, ese funcionario comete un delito que se llama delito de falseamiento de documento, cuya pena conlleva de 2 a 5 años y multa de más de 40 salarios mínimos. Por eso inhabilitación también, John, inhabilitación. Inhabilitación por 10 años por cargo. De 10 años, inhabilitación pública. Por eso. No se recuerda en la historia dominicana que alguien haya sido acusado de eso. Porque la ley no tiene garras. Además, no es la ley. La José, es el funcionario, es el ser humano que no funciona. La ley dice lo que hay que hacer, pero el funcionario no ejecuta, no ejerce. Yo creo precisamente que la ley, si bien se puede fortalecer, tiene claramente tipifica las sanciones establecidas. Ya quedaría de las autoridades que le corresponde, pues perseguirla y hacer cumplir esa ley. Oigan lo que dice la ley en el artículo 16, invocando la Constitución, dice: cualquier funcionario público obligado por esta ley está en obligación de probar el origen lícito de su patrimonio, ¿verdad? Obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente. En el párrafo dice: en caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia. Ve, se lo da como opción. Puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados. Por eso yo insisto, ¿cómo tú vas a promover la confiscación de los bienes no probados si para eso tú necesitas que la acusación y el expediente agote todos los grados de jurisdicción? Tú vas a durar 20 años peleando y al final no le va a poder proveer nada. Miren, Baninter, ¿saben a cuánto asciende el fraude de Baninter hoy? A más de 650,000 millones de pesos. Oigan lo que yo estoy diciendo. Si tú divides el fraude de Baninter entre el de Odebrecht, es más de 160 veces. Todavía hoy el déficit cuasifical del Banco Central es el crecimiento exponencial del fraude de Baninter.
Al final, ¿qué pasó con Baninter? Creo que quedan 2 presos, ¿verdad? Baez Coco. ¿Y quién más queda preso de ese caso? Salieron Después, todos ya. todos los otros salieron y se quedaron con su cuarto. Sí, porque ni siquiera la multa, ni siquiera la multa se aplicó. Entonces no se aplicó la multa de decomisarle todo el patrimonio para volver a devolverle al Estado los daños que le fueron ocasionados. Por eso yo digo que esta ley es buena en principio, pero tiene 3 aspectos que nosotros como comunicadores, líderes de opinión y jurídicos deberíamos promover para que se resuelva. Y con relación al monto de lo declarado, es sorprendente tanto hacia arriba como hacia abajo, Miguel. Porque a mí me sorprende, por ejemplo, el director de Impuesto Interno, 450 millones de pesos. Abinader, 4.000 millones. Pero Danilo, 25. Miriam Germán Brito, 6 millones. No tiene casa, porque cualquier casa vale más de 6 millones de pesos, si es de clase media. Entonces, ustedes ven que son 2 extremos que se van. Por eso yo digo que a mí no me importan los montos, tú puedes declarar lo que tú quieras. Ahora vámonos al 146 de la Constitución y al 16 de la Ley de Declaración Jurada, que dice aquí que la autoridad tiene que procurar que los funcionarios y funcionarias demuestren el origen lícito de su patrimonio. Para mí esa sería la parte positiva de esta legislación. En lo que tiene que ver con el patrimonio y la declaración de bienes, forzosamente obligada por los funcionarios de acuerdo con la ley y la Constitución, ¿puede el Ministerio Público actuar por el rumor público? ¿O necesita una denuncia o una querella? No, por la ley le da mandato. El mismo artículo 16 dice: en caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados. Lo dice la ley. El patrimonio no probado tiene que ser el resultado de una investigación. Tiene que ser el que no se pueda sustentar en la declaración, Miguel. Claro, más que el resultado de una investigación, incluso, o sea, si usted, por ejemplo, está diciendo que tiene tantos millones en unos solares y no aportó los títulos o los contratos de venta o de compra-venta de esos solares, ya ahí usted no puede probar que tiene esos bienes. Pero el Estado no te lo puede quitar. No, en principio no, o sea, tiene que agotar el proceso precisamente. Exacto. Hay que buscar una forma. No, definitivamente la ley necesita, o sea, cuando yo digo que están tipificados cuáles son las sanciones, eso está claro, y la literatura de la ley está muy bien, pero cuando se lo dejamos a la interpretación del ser humano, o sea, estamos partiendo aquí del hecho de tu buen hacer, pero sabemos que lamentablemente no todos actuamos de manera honrada. Oigan, ¿dónde está el problema, señores? Es que mientras no hay una sentencia definitiva, aunque tú no puedas probar lo que tiene, la Constitución dice que es tuyo. Y ese para mí es el principal problema. Pero hay un caso, perdonen caballeros, hay un caso, por ejemplo, muchos funcionarios han declarado la posesión de enormes propiedades inmobiliarias. Es fácil comprobar evasión de impuestos si no han pagado el IPI. Sí, entonces, el IPI o el IPI no, sino el dinero más eso, está bien, pero el IPI, impuesto de transferencia también, o sea, impuesto de transferencia inmobiliaria, o sea, todo eso precisamente es parte de lo que se puede probar. Ahora, ¿por qué no se está haciendo? Bueno, hay que ver, porque también en ocasiones pues se ha escuchado en las redes sociales y demás que se dice, bueno, tal vez la Cámara de Cuentas no tiene la fuerza humana para realizarlo, no tiene los recursos. Es una pregunta que yo dejo al aire, yo no lo sé tampoco, pero tampoco lo han refutado. Tú no puedes pretender gestionar un país como este ya de más de 11 millones de personas como si fuese un país que se gestionaba como se gestionaba cuando esta ley evolucionó. Esta ley es de 1982, la evolución, es del 2014, pero la parte que tiene que ver con la fiscalización no se tocó. Se dejó igual que en 1982. Entonces, ahora, esta ley tampoco establece una comparación o una relación de lo que tú tienes con lo que tú has pagado de impuestos.
Esa es otra debilidad que tiene. Esa ley te dice, declara tu patrimonio, pero no establece que haya una relación de tu patrimonio con tu pago de impuestos. Eso era lo que decía al principio, preguntaba. No lo tiene, en ninguna parte lo tiene, en ninguno de sus dispositivos José, y hay que ponerlo ahí. Pero ahí es que entra el tipo penal del enriquecimiento ilícito. Ahí es que entra, porque la ley tiene dos tipos penales. El delito de falseamiento de documentos y el delito de enriquecimiento ilícito. En ambos hechos, el Ministerio Público puede actuar por rumor, de oficio, por una denuncia. Claro. Artículo 19 de la propia ley establece: el Ministerio Público podrá dar inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración. Eso es un delito. Y ahí entra lo del IPI y con lo que yo declaré y de lo que yo tengo. O sea, oye, aquí la clave es... Vamos, párate ahí, John, que esto es muy importante. Señores, oigan lo que yo quiero decir, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, salvo lo siguiente. Yo soy funcionario, yo voy a hacer mi declaración jurada. La Cámara de Cuentas tiene la opción de aceptarla o no. Entonces, si la Cámara de Cuentas ve que no hay una relación entre lo que tú tienes y lo que tú has pagado de impuestos y que tú no estableces el sustento de lo que tú tienes, la Cámara de Cuentas te tiene que decir, no, yo no te acepto esa declaración. Claro, entonces, como eso, no te la acepta, tú no puedes asumir la función. Ahora, ¿cuál es para eso tiene que hacerlo? Y si tú no puedes asumir la función porque tú tienes un comportamiento delincuencial, ahí hay un mecanismo para que tú no sigas enriqueciéndote del Estado. Entonces lo que dice John, oigan lo que dice John, es reactivo. Lo que yo estoy planteando es preventivo. Yo no te permito ejercer una función pública si tu patrimonio no está legal, no está correcto. Y ahí entonces sí la ley tiene un carácter preventivo. Pero lo que dice esta ley es que yo te puedo perseguir después. Esa parte no tiene sentido. Esa parte licenciado, no se trata de eso, de un juicio a priori. No, porque no es un juicio. Es que tú tienes que demostrarme lo que dice la ley y la Constitución. Si ahora, yo hay una diferencia. De cuenta y tú me traes un patrimonio adulterado, la ley dice que la Cámara no te lo debe aceptar. La adulteración de documentos, que supongo yo que tienen sanciones diferentes de acuerdo con las circunstancias. No es lo mismo una adulteración de documentos que una adulteración de documentos es una declaración jurada. Hay perjurio en esta última, que es otro delito, ¿no? Sí, es un delito también tipificado por la misma ley 311-14. O sea, y la falsificación de documentos está penalizado. Incluso, ahora, que también ahí no nos podemos olvidar que son funcionarios públicos. O sea, además de cualquier pena de tipo penal, en el interín están sometidos al régimen de función pública. Entonces, también eso son pasibles de consecuencias bajo ese régimen de función pública. Una investigación en relación a una declaración de patrimonio particular suspende el ejercicio de esa función por parte del funcionario afectado. No. Conforme al principio de presunción, se reputa todavía que él es inocente. Lo que inocente hasta que no hay una sentencia definitiva. No. Y el artículo 15 dice que en el que se refiere al falseamiento de datos es el que establece sanciones específicas. Dice que en razón de su cargo, quien estuviera obligado a presentar declaración jurada, falsear los datos de las referidas declaraciones, será sancionado con prisión de 1 a 2 años, multa de 20 a 40 salarios mínimos del gobierno central. O sea, ese artículo, el 15, establece una sanción específica si el funcionario o funcionaria alterara los datos. Lo establece. Pero la dimensión del fraude no puede inducir o no le puede permitir a un juez que conoce un proceso de esa naturaleza pronunciar una sentencia mayor que la que establece la ley. No, porque aquí dice el artículo 15, eso es por alteración de datos, Miguel. Porque si no es por alteración de datos, si es por enriquecimiento ilícito, entonces ya está el artículo 17 y el artículo 18, el artículo 17 y 18 que establecen la investigación por las sanciones por enriquecimiento ilícito, y está el 19 que establece
investigación por la presunción de enriquecimiento ilícito. Ahora, ya eso podría tiene otra hacerse, categoría de sanciones. ¿Qué podría hacerse para superar las debilidades de esa ley? Yo Claro, tengo un proyecto, cumplir. yo tengo un proyecto, lo pongo a disposición de la sociedad. Ese proyecto lo primero que tiene es una plataforma electrónica, informática, que con 3 criterios de algoritmo random, o sea, de manera aleatoria, ciega y permanente, están comparando las declaraciones juradas con los patrimonios que reposan en impuesto interno permanentemente. Cuando encuentra algo relevante, irregular, manda una revisión. Por eso se llama revisión de patrimonio. Luego, la ley establece, mi proyecto, que la ley no hace énfasis en la persecución, hace énfasis en la negociación. ¿Por qué? Porque si tú lo que haces es evadir impuestos, no le has dado una puñalada a nadie, no has matado a nadie, yo no te quiero preso, porque después tú me corrompes la cárcel. Yo lo que quiero es quitarte lo que tú te robaste. Entonces, corromper una cárcel. Corromper una cárcel. Si tú metes a una persona rica en la cárcel, te corrompe la cárcel, eso no sirve para nada. Eso es venganza. Entonces, lo que yo propongo es que mediante los criterios de oportunidad que establece el Código Procesal Penal, superar el conflicto de la sentencia definitiva para poder decomisarte y darte la oportunidad de que tú me lo devuelvas a cambio de yo no acepte una acusación penal. Yo quería tratar un tema, la firma de un código de ética, el juramento ante la Constitución, la declaración jurada de bienes, no suponen un prejuicio de corrupción de parte de un funcionario que va a hacer. Sí, yo estoy convencido de eso. Que lo violento es decir, ustedes me obligan a eso porque ustedes temen que yo pueda corromperme y pueda salir rico, ¿no? Pero Miguel, es que esa ley es presionada por la embajada norteamericana. Oye, los bancos, yo fui legislador y yo soy legislador, yo no firmé esa ley yo nunca la había firmado porque esa ley es inconstitucional, porque esa ley presume mi culpabilidad, no mi inocencia, eso es inconstitucional. Otra cosa, yo estoy de acuerdo con que se haga declaración jurada. Dije todo el que tenga contacto directo o indirecto con el dinero público, pero yo no estoy de acuerdo con que se publiquen, porque hay un problema ahí. Si tú publicas tu patrimonio, tú lo publicas y yo no, yo tengo una ventaja comparativa frente a ti. Yo tengo un privilegio que tú no tienes y es mantener mi patrimonio en privado, pero además tú te conviertes en un perfil de riesgo cuando el Estado publica lo que tú tienes. Te conviertes en un perfil de riesgo para tu entorno. Y bueno, eso también, de alguna manera esa declaración es una violación del secreto bancario. De alguna manera. Sí, pero además es una violación de la Constitución que te presume inocente. Esta ley te presume culpable. Oye, cómo tú eres en el banco. Mi hija, yo le autoricé a mi hija que sacara una tarjeta de débito y porque tenía mi apellido no se la dieron. ¿Ustedes están escuchando? ¿Pero y por qué? ¿Qué alegaron? No, porque se presume que yo soy una persona que estoy en vigilancia y que constituye un perfil de riesgo porque soy legislador. Yo que hago leyes. Yo que no le pongo la mano al dinero público, que nunca he manejado presupuesto. Pero además, otra cosa que le voy a decir, el préstamo de mi casa, que yo se lo estoy pagando a una asociación de ahorros y préstamos, ellos me mandaron un formulario donde yo lo autorizo, lo tengo aquí, lo que pasa es que lo tengo en otro lado. Yo lo autorizo a ellos a darle información financiera mía al Estado y al Departamento de Investigación Fiscal de Estados Unidos. Oigan a mí que soy legislador. Es que tú eres una persona política. Yo no me explico, caballero. Yo no me explico, por ejemplo. Y fueron esos legisladores, ese grupo ñame que estaban ahí cuando se aprobó esa ley, que firmaron esa vaina. Yo no me explico, por ejemplo, si uno va, por cualquier razón, usted vende un cuadro, vende una propiedad y va a depositar
$500,000 o $400,000 pesos al banco en efectivo, que son $8,000. Le hacen firmar 60 formularios. Sin embargo, no me explico cómo tanta gente pueda tener tanto dinero, porque la gente no vive firmando formularios cada vez que ponen una... ¿Entiendes? Yo sé que eso es una forma de control del manejo de dinero en efectivo. En los Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a un hotel y lo primero que te preguntan es cómo vas a pagar. Tú dices, voy a pagar en efectivo. Dice, ¿usted no tiene una tarjeta de crédito? Sí. Eso también es precisamente por las leyes y todo el movimiento que se ha impulsado desde hace años para combatir lo que es el lavado de activos. Entonces, como se sabe, o sea, como se ha establecido que es mucho más fácil mover dinero efectivo, dinero líquido con fines, o sea, provenientes de fines ilícitos hacia un mercado lícito que utilizando tarjetas de crédito. Entonces se ha tratado de frenar por ese lado. Y entonces, básicamente esa ha sido la dinámica. Y sobre lo que usted decía, don Miguel, aquí tú sabes que el 57% de la economía dominicana es informal. Es informal. Claro. Lo primero que tiene que hacer un Estado que se respete es crear las reglas del juego. Claro, crear las condiciones para que las reglas del juego se apliquen. Pero ningún comerciante informal. El 57% de la economía dominicana es informal. Hay una mesa. Ustedes saben que a partir de la segunda ley de lavado de activos que nosotros redactamos, que en esa sí yo participé, se estableció una mesa electrónica de divisas para que el Estado vea todas las transacciones que se hacen. Entró en vigencia en abril de este año. La aprobamos en el 2018, en diciembre, pero entró en vigencia el día 5. Eso es un esfuerzo por transparentar. Pero ¿qué hacen los actores económicos dominicanos? Prefieren hacerle un bypass a la mesa electrónica de divisas y comprar el dólar más caro para no estar a la vista de las autoridades. Porque es un problema serio, es un problema complejo. Caballero, nos quedan 3 minutos. Yo quería terminarlo con 1 minuto a cada uno de ustedes para que analicemos qué posibilidades tenemos como sociedad para ponerle arreglo a lo que parece un desorden histórico en relación con el tema de la presentación de bienes para aquellas personas que aceptan funciones públicas importantes. Yo pienso que en cuanto a esa pregunta, don Miguel, y para ya cerrar ahí con mi comentario, lo primero es que todos los funcionarios públicos designados deben de primero entender eso, que se trata de ser funcionarios públicos. Entonces, de cierta forma, están expuestos a que la sociedad vea a través de ellos. Entonces, en cuanto a la normativa que tenemos, lo primero sería disponer su aplicación. Es bueno, claro que sí, mejorar las legislaciones que tenemos, pero esa ley la podemos empezar aplicando hoy mismo y los mecanismos que ya están ahí, pues accionarlos. Claro que sí, es oportuno automatizar cierto proceso, porque incluso miren cómo se extendió la declaración jurada de los funcionarios actualmente, porque no daba abasto la Cámara de Cuentas para recibir manualmente todas las declaraciones. Entonces, eso hay que automatizarlo de forma que sea mucho más eficiente el proceso. Pero también, ya en una fase posterior, evaluar un cambio de la legislación, una actualización y fortalecimiento, claro que sí, porque todas las normas, lo que en el 2014 fue, hoy ya no aplica. Entonces debemos de actualizarla y ahí darle un poquito más de dientes, un poquito más de garras que mencionaron ahorita. Bueno, mira, yo pienso que la ley tiene herramientas para que pudiese comprobarse la declaración patrimonial de bienes. Yo pienso que la reflexión final mía es que la ley se ejecute, que la Cámara de Cuentas a través del Departamento de Evaluación y Fiscalización Patrimonial de los funcionarios ejerza sus funciones legales, pero también las instituciones, independientemente de la Cámara de Cuentas, que tienen funcionarios que deben de declarar en un plazo de 30 días, deben de hacerle un juicio disciplinario. La ley establece que son 30 días y si no hizo la declaración, se le imputa una falta de tercer grado y la falta de tercer grado conlleva la destitución. Yo lo que pienso que lo que hay es que ejecutar la ley. También la ley ordena que la omisión de un bien del cual tú eres propietario y no lo haces, se imputa como una falta disciplinaria. Las instituciones a lo interno también deben de coayudar
a que la transparencia, a que la declaración sea una norma ética y moral en la República Dominicana? Bueno, yo quiero hacer énfasis en los 5 puntos que he planteado. Conozco bien este tema, lo he trabajado mucho. Primero, no me interesan los montos. Lo importante es que tengan un origen lícito y que hayan pagado sus respectivos impuestos. Segundo, todo el mundo, persona física, moral, que le ponga la mano a un impuesto, ya sea un agente de retención, un supermercado, un restaurante, una venta de repuestos, autoadorno, todo el mundo que retenga ITEVI, es un rol de función pública, debe declarar. Tercero, estoy de acuerdo con la declaración, pero no estoy de acuerdo con que se publiquen, porque eso viola la Constitución y pone en riesgo a las personas que publican su patrimonio, lo dan a la opinión pública. Y lo hacen objeto de mofa, y también te ponen en riesgo porque ya tu entorno sabe cuánto tú tienes. Nos quedan 15 segundos. Y otra cosa, es una sociedad compleja. El virus nos ha demostrado que la tecnología es fundamental para nuestra vida hoy. Tenemos que gestionar la declaración jurada de funcionario y funcionaria en tecnología. No podemos seguir gestionándola en archivos análogos que se guardan en gaveta. Bien, porque caballero, así no funciona. Caballero, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Tengo una última pregunta, monosílabo, por favor. ¿Es eficiente la ley, sí o no? La ley, los que no son eficientes es un funcionario de quien debe de ejecutarla. La ley por sí sola no va a ser eficiente o ineficiente. Sí. Señor Cruz Peñaló. Yo digo que sí. Yo digo que no. No. Bien. Gracias, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer para mí contar con su presencia en este programa de edición nocturna. Esperamos que los amigos hayan disfrutado y aprendido de la discusión del tema de esta noche. Y por supuesto, los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Nos vemos, señor.